El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental que produjo obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música, y que abarca desde el siglo 1600 hasta el año 1750, y se suele situar entre el Renacimiento y el Neoclásico. Literatura barroca. Es un movimiento artístico y cultural dominante en el siglo XVII, caracterizado por una evolución de ideas y los aspectos temáticos y formales del Renacimiento. Pintura barroca. Es la pintura relacionada con el movimiento cultural barroco. El movimiento a menudo se le identifica con el absolutismo, la contrarreformación y el renacimiento católico. Escultura se desarrolló a través de las creaciones arquitectónicas, sobre todo en estatuas y también en la ornamentación, en ciudades, en plazas, jardines o fuentes. En España, por ejemplo, se manifestó en imágenes religiosas talladas en madera. La arquitectura se originó en Inglaterra y en Francia. Se manifestó el deseo de producir obras con elementos decorativos como columnas griegas. Se abandonaron las líneas rectas y prefirieron las formas ovaladas. La música. Durante este periodo surgieron diversas formas musicales de gran importancia como la ópera, el ballet, el oratorio, la sonata, el concierto, la suite y la fuga. Los compositores dieron gran importancia a los grados expresivos con que se interpretaba la música. Durante este periodo se desarrolló la teoría de la armonía. La literatura barroca. La literatura del siglo XVI se expresaba en un estilo sereno y de equilibrio. El barroco del siglo XVII viene a desestabilizar esa serenidad y diversas fuerzas entran en conflicto. Estas características se dan en toda Europa y en cada país toman un nombre diferente. Eufemismo, presionismo y marinismo. Siglo de oro. Etapa de plenitud artística y literaria en España que inicia en el siglo XVI con el Renacimiento y que dura hasta finales del siglo XVII con el Barroco. Se podría decir que este periodo clásico de las letras españolas no duró un siglo, sino un siglo y medio. Abarcó aproximadamente desde la redacción de las obras de Garcilaso hacia 1530 hasta la muerte de Calderón de la Barca en 1681. Lope de Vega fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español, y por la extensión de su obra uno de los más prolíficos autores de la literatura universal. Una de sus obras fueron La moza de Cántaro, El perro de Hortelano, La dama boba, Fuente ovejuna, entre otras. La poesía. En la poesía barroca se distinguen dos corrientes, el conceptismo y el culteranismo. El culteranismo se caracterizó por la riqueza de imágenes, alusiones y metáforas. Pretende crear belleza alejándose del lenguaje cotidiano. El conceptismo se caracteriza por el uso de conceptos agudos. Se caracteriza también por las condiciones de expresión y la identidad semántica en las palabras que se encargan de significados, adoptando varios sentidos. El teatro barroco abordó temas como el honor, la religión y las acciones virtuosas, el amor y la tradición de la nación. De esta manera se dieron las condiciones para el surgimiento de una nueva forma de monarquía en Europa. Luis de Góngora fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro, máximo exponente de la corriente literaria conocida más tarde y con simplificación perpetuada a lo largo de siglos, como culteranismo, cuya obra será imitada tanto en su siglo como en los siglos posteriores en Europa y América. Francisco de Quevedo fue un escritor español. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española y es especialmente conocido por su obra poética, aunque también escribió obras narrativas y obras dramáticas. Ostentó los títulos de Señor de la Torre de Juan Abad y Caballero de la Orden de Santiago. Diego Rodríguez de Silva y Vázquez, conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Velázquez se autorretrató en 1656 en su cuadro más emblemático. En las mangas de su vestido y en su mano derecha se aprecia su estilo final y rápido y boceteado. Las meninas. En esta imagen aparecen
la infanta Margarita, Isabel de Velasco, María Justina Sarmiento, Mari Barbola, Nicolásito Pertusato, Marcela de Ulloa, José Nieto Velázquez, Diego Velázquez, Felipe IV y su esposa Mariana de Austria. El neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar de forma peyorativa al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración. Sin embargo, después de la caída de Napoleón, los artistas no tardaron de cambiar sus ideas hacia el Renacimiento y el neoclasicismo fue dejada. La música neoclásica. Los compositores de esta época realizaron obras en las que se nota un retorno a los cánones clásicos de Mozart y Beethoven. La pintura neoclásica es un movimiento pictórico nacido en Roma en la década de 1760 y se desarrolló en toda Europa, arraigando especialmente en Francia hasta aproximadamente 1830, en que el romanticismo pasó a ser la tendencia pictórica dominante. La Ilustración fue un movimiento cultural europeo que se desarrolló especialmente en Francia e Inglaterra. Fue denominado así por su dura finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. La monarquía absoluta es una forma de gobierno en la que el monarca ostenta el poder absoluto. La monarquía absoluta se desarrolla históricamente en la Europa occidental, a partir de las monarquías autoritarias, que surge al final de la Edad Media, con la crisis de las monarquías feudales y el predominio que adquiere el rey en relación a todos los estamentos. Géneros de la literatura neoclásica. El espíritu crítico y el afán didáctico impregnan los géneros tradicionales y fomentan el desarrollo de otros como el ensayo o la fábula. La lírica. En este campo se produce un renacimiento de la fábula junto al florecimiento de la poesía del tema patriótico. La fábula permite transmitir una enseñanza moral a través de personajes que son animales o seres animados. Samaniego e Iriarte fueron dos figuras claves de la fábula en España. La narrativa. Durante esta época surgió la prosa política, social y económica. Hubo predilección por los ensayos, los discursos y la historia. El gusto por la cuestión educativa hizo que proliferaran escritos de temas morales y pedagógicos. El teatro neoclásico se caracteriza por su insistencia en las tres unidades establecidas por los textos aristotélicos: unidad de tiempo, de lugar y de acción. Esta unidad pretende mantener el teatro dentro de los límites merentemente racionales. J-Louis David es un pintor francés de bastante influencia en el estilo neoclásico. Buscó la inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos griegos, basándose en la austeridad y la severidad, algo que cuadraba con el clima moral de los últimos años del antiguo régimen. Sus principales obras fueron La muerte de Séneca, San Roque intercediendo ante la Virgen por la curación de los apestados, El dolor y los lamentos de Andrómaca sobre el cuerpo de Hector, Belisario, La muerte de Sócrates, Aboícer y su esposa, entre otros.